Buenos días a todos y a todas los Robin Hood de todos los lugares de la Tierra. No quiero dejar pasar las noticias de julio y agosto sin comentar algunas cosillas que os puede realmente ayudar. Ahora toca reponer fuerza, toca descansar, porque con lo que puede pasar al otoño, digo con lo que puede pasar porque es una suposición, pero puede ser estresante y pedir muchas energías y muchas habilidades, pero eso sí que tenéis ya. Lo que me apetecía proponeros para regeneraros y la verdad que me vais a decir, ¿es solo esto? Es demasiado sencillo, pues justamente son las cosas más sencillas que normalmente no conseguimos hacer. Lo que os propongo es regeneraros gracias al agua. Lo he comentado en varias ocasiones y os lo digo otra vez. El agua es extremadamente importante en los tiempos que corren, pues todas las aguas están contaminadas y ahora es muy importante cuando bebemos agua de acogerla. Con eso vamos a regenerarnos y al mismo tiempo regenera nuestras células y nos limpia. El agua, tomado en conciencia, regenera las células, nos da energía y fuerza. Eso es importante por lo que se avecina. Pues, ¿cómo hacer? Pues, tomar un vaso de agua en conciencia, estéis donde estéis. Por ejemplo, yo he bebido agua en el Himalaya o en la India, en lugares aparentemente insalubres, y bebía con mucho cuidado. Sin embargo, cuando se hacía con otro estado mental, con oraciones y ofrecido por un sabio o un meditante, pues ese agua era muy diferente y esa agua nunca me dañaron. ¿Veis que todo se puede cambiar? Pues hay que hacerlo. Parece anodino y demasiado sencillo, pero es muy eficaz y lo cambia todo. Cambia el organismo físico y todos los cuerpos sutiles. La segunda cosa que os quiero decir es, quiero hablar del prana. El prana es la sustancia que no se ve, algunos de vosotros las conocéis, claro. Es un conjunto de partículas que se puede ver sin saber lo que es. El prana es lo que da vida a todo, da la forma. Es el que da la forma, pues sin prana no hay forma y no hay vida. Lo respiramos siempre sin saberlo. A veces lo sabemos, claro. Y lo que os propongo es de respirar en conciencia, es decir, respirar en conciencia 3 veces al día. En cualquier momento, de igual manera, de la misma forma que comemos 3 veces al día, podemos respirar en conciencia 3 veces al día. El hecho de inspirar y expirar el prana en conciencia es importantísimo. Aquí también eso lo cambia todo. Nuestra estructura física es sutil. Ya veréis que es muy fuerte el cambio. Quizás al principio no os dais cuenta, pero practicándolo ya veréis la energía que vais a lograr. Es increíble la energía y la paz que podemos lograr y lo que podemos percibir. Pondré enlace debajo del video en francés y hay una foto graciosa de una persona que me enseña la foto de un lago casi seco el año pasado y este año está lleno. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta sobre sequía? Pues lo encontré gracioso. También os pongo enlace de producto, por ejemplo, de Nestlé, Monsanto y de otro que tiene, por ejemplo, criadero en batería, ese horrible criadero. Y yo os diré el porqué en septiembre. Me vais a preguntar por qué os hablo de esto. Creo que ya lo habéis adivinado. Pero, como no quiero tener problema antes, lo comentaré más adelante. Pues compartir al máximo todo lo que os pongo en los enlaces. Hoy os quiero ofrecer la presencia de una persona que os ayudará a abrir los sentidos sutiles. Y ya he hablado de esto en varias ocasiones, de tener invitado. Y mi primera invitada es Sylvie Hetzel, que os
enseña cómo entrar en contacto con los seres de la naturaleza y su especificidad. Ha escrito varios libros, hace talleres, da cursos y ya veréis que podéis realmente divertiros y hacer cosas muy divertidas en los consejos que da, a su vez sencillos. Pues no queremos para no querernos aburrirnos este verano y más bien ayudarnos a nosotros mismos a volver como niños, volverse adultos niños, es importante. Os deseo lo mejor y os dejo con Sylvie. Buenos días a todos. Hoy os voy a dar algunos consejos para acercaros a los seres de la naturaleza y a desarrollar los sentidos sutiles. Lo primero es no querer verles a toda cuesta a estos seres de la naturaleza, pues llegar a verlos es como la guinda del bizcocho, pero lo que importa es todo el conjunto, el camino que vais a recorrer para llegar a poder verlos. Y verlos al final no es el más importante. Algunos podrán verlos, otros solo sentir sus presencias, otros pueden oírles, pero no es la meta de ese proceso. El segundo consejo es de ir más despacio. A menudo estamos en un ritmo muy rápido de la vida diaria, pues ralentir y aprender a tranquilizarse, a descansar encima de la tierra. Lo que podéis hacer es tumbarse boca abajo como si fuerais un bebé en el vientre de su madre y aprovechar para soltar todo el estrés, la ira, la ansiedad, todas las tensiones y las podéis depositar en la tierra. Y la tierra puede realmente transformar todo esto fácilmente. Podemos inspirarnos de la amapola, por ejemplo, y observar que no lleva ningún peso, ninguna carga. Los botones están sueltos. El tercer consejo que os puedo dar es de reanudar con el niño interior, que se puede conseguir de forma diferente, con una meditación para ir al encuentro del niño en nosotros. Tomar el tiempo para cuidarlo, darle lo que necesita y como adulto que somos, podemos realmente calmar sus necesidades, ofrecerle lo que necesita. Y de esta forma estaremos con alegría, en plenitud. Y cuando estamos viviendo con alegría, es ahí que nos acercamos a los seres de la naturaleza, porque ellos viven en un plano donde hay mucha alegría. Pues eso os acercará a ellos. También nuestro niño interior está cerca del misterio y de la magia, y cuando estamos con esta energía de alegría, volvemos a sentir la magia y el misterio natural que llevamos todos y que hemos olvidado. Después está bien dejarse guiar cuando paseamos la naturaleza. A menudo tenemos prisa. Hay que aprender a dejarse llevar por un rayo del sol, escuchar el soplo del viento, la flor, una flor que te llama la atención, un árbol. Y cuando le prestáis atención, utilizad todo el sentido y la parte más sutil de los sentidos que no estamos acostumbrados a explorar. Sentir y explorar, pues los sentidos son puertas que abren a mundos más sutiles aún. Para algunos será más fácil con la vista, otro con el oído o con el olfato. Cada uno tenemos una manera de entrar en los mundos sutiles de la naturaleza. También os aconsejo dejaros llamar por una flor, por un árbol. Pues podéis acercaros con delicadeza y respeto y poneros a la escucha de la respiración
y dejaros impregnar de la energía del árbol o de la flor y sentir la diferencia que os ocasionará. Puede acelerar el ritmo cardíaco, puede dar más amplitud a la respiración, pues experimentar la naturaleza, también a nivel emocional y mental, aporta sensaciones diferentes. Pues vais a descubrir cómo tal o cual planta o especie vegetal que aporta como cualidad al planeta, como puede ser la dulzura o la fuerza. Y cuando sentís esta cualidad, estáis muy cerca de los seres de la naturaleza porque están completamente identificados con la tarea de bajar tal o cual cualidad al planeta. Y con esto os acercáis cada vez más a ellos. Y para terminar, os aconsejo de identificaros a lo que observáis. Por ejemplo, os volvéis el árbol o la flor que estáis observando. Os identificáis a ello y entráis en comunión con ello. Es más con el corazón que se hace, es un contacto de corazón a corazón y estaréis realmente en comunión con esta planta, con esta flor. De esta manera estáis muy cerca de los seres de la naturaleza, pues son experiencias para hacer y volver a hacer. Yo creo que vais a descubrir cada vez más el bello descubrimiento, pues os deseo un buen verano y bella experiencia con los seres de la naturaleza. Hasta luego.